¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta charla, intercambio. No sabemos muy bien qué nombre ponerle, pero eh, me presento primero. Mi nombre es Horacio Iskovich y trabajo en la Universidad Pedagógica ya desde hace varios años en la carrera que se llama Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria, de carrera destinada a maestros. Y le cedo mi palabra para que se presente a Rodo, con quien trabajamos Buenas, hace ¿qué varios tal? años. Yo me llamo Rodolfo Murúa y trabajamos junto a Yayo también. Y, y además investigamos juntos en un proyecto sobre la enseñanza de la geometría, incorporando el uso del programa GeoGebra. Entonces, un poco esta presentación viene a cuento de estas investigaciones. Ahora vamos a contextualizar mejor, pero bueno, eso. Bien, desde hace como 4 años más o menos, venimos indagando, tratando de entender un poco más el vínculo que se establece entre los maestros y el GeoGebra a raíz de la enseñanza de la geometría, pero principalmente teniendo en cuenta cómo se maniobra cuando se incorpora el GeoGebra. El equipo lo formamos en su momento, están Daniel Arias, Verónica Grimaldi, Silvia Segal. Hay un micrófono abierto. Van a querer hacer lo mismo, pero ella acá en el fondo no va. Sí, los estoy muteando. Porque es el área de circulación de los alumnos. Sí, por favor. Ahí lo hice. Bueno, decía, el equipo de investigación armó un proyecto para tratar de comprender en más profundidad qué es lo que va pasando en la cabeza de los maestros y las maestras cuando el trabajo geométrico admite la inclusión de un programa de geometría dinámica, en nuestro caso el GeoGebra. Y hay dos asuntos ahí claves. Uno es cómo se reconceptualizan algunas ideas que tienen los maestros en torno a la geometría y a su enseñanza. Y por el otro lado, qué otros conocimientos se van produciendo en el marco de este trabajo. Todo esto está organizado en un seminario, que es el seminario sobre la enseñanza de la geometría y que incluye un trabajo matemático didáctico sobre los objetos geométricos, pero a su vez incluye un espacio de análisis de las prácticas de enseñanza. Y en ese juego de intentar cruzar las prácticas con los objetos matemáticos y los fenómenos didácticos es que se van gestando un conjunto de episodios y situaciones y debates que ponen en evidencia en primer lugar que el GeoGebra y su acceso al GeoGebra no es una cosa que va de suyo, no es una cosa que venga regalada, no es algo a lo que ni docentes ni alumnos le entran con absoluta naturalidad, sino que tiene algunos inconvenientes, dificultades, preguntas. En definitiva, lo que nosotros nos proponemos es problematizar la enseñanza de la geometría bajo este nuevo contexto de la geometría dinámica. Para llevar adelante la investigación, una de las cosas centrales era poder tener 2 docentes adentro del aula, de manera de ir acompañando todos los procesos de los maestros que están cursando el seminario. Se grabaron las clases, ya sea algunas con videos, otras con audios, pero la cuestión central era que los docentes participantes del seminario puedan grabar sus producciones, nos las envían y nosotros tenemos como una carpeta con todas las producciones de todos los maestros
de todas las actividades que eran problemas matemáticos didácticos que se desarrollaron a lo largo del seminario. Nuestra tarea en la investigación fue analizar precisamente esos videos o esos audios que fuimos desgrabando para tratar de entender la letra que le ponen los maestros al trabajo que se va desarrollando. Y aparecieron algunos fenómenos, dos de ellos que vamos a compartir en esta presentación, que queremos no solo contarles lo que pasó, sino que opinen, comenten, compartan sus percepciones sobre el fenómeno que va ocurriendo. Y un detalle que no es menor es que cuando terminaba cada clase, dos docentes tenían que hacer una síntesis de lo que había acontecido en esa clase, que era el insumo con que se iniciaba la clase siguiente. Las clases eran de 3 horas semanales, con lo cual era un trabajo arduo y potente en términos de procesos de producción y los debates que ahí se desarrollaron. En esa época eran presenciales. Claro, eran presenciales en esa época. En esa época fue en 2018, en Yayo. 2018. 2018, sí. Fue en el 2018. Exactamente. Con un grupo de más o menos 15 maestros que cursaban el seminario. Algunas clases más, otras clases menos, pero el caudal de producción es enorme y bueno, ahora, la planificación del desarrollo del seminario como el marco en el que está inscrito esta investigación provienen de unas concepciones que nosotros tenemos, adoptamos y compartimos, y principalmente concebimos a la figura como nuestro objeto de estudio en el aula del seminario. Ahora, ya el mismo hecho de pensar en la figura como el objeto de estudio ya abre un conjunto de preguntas. Por un lado, ¿qué están entendiendo los maestros como objeto-figura? Pero básicamente lo que nos proponemos es que los docentes puedan estudiar y producir las relaciones que van caracterizando a cada una de las figuras, que son las figuras más o menos usuales que trabajamos en la escuela primaria. No nos alejamos mucho de las relaciones geométricas que viven en la escuela primaria, pero sí queremos afinar la puntería en el vínculo que tienen los docentes con ese objeto que llamamos figuras. La otra cuestión es que las relaciones que se pueden establecer entre los elementos que constituyen o que permiten armar una figura o pensar a una figura, o bien las relaciones que no puedo ir estableciendo entre las figuras, no deberían provenir exclusivamente de la percepción, no deberían provenir de lo que el ojo observa, ni de las medidas que uno puede ir tomando con reglas, con transportador, sino que deberían ser el resultado de procesos deductivos. Cuando uno dice, bueno, a esta figura le pasa esto, esto y esto, estamos intentando que esa certificación de lo que le está pasando caracteriza o define a una figura no sea producto de una experiencia empírica. O sea, yo puedo medir los ángulos de un triángulo y podría sumarlos. Y podría incluso, si sé medir bien los ángulos y sé sumar bien, podría darme cuenta que suman 180 grados, pero en ningún momento podría tener certeza de que eso está pasando, porque el modo de concebir una característica que verifica alguna figura tiene que exceder el trabajo empírico, la experiencia en vivo y en directo. Entendemos a la geometría desde ese lugar, digamos, en tanto modelo que permite estudiar algunos fenómenos. Digo, otro ejemplo para poner sobre la mesa, y que a mí es un ejemplo que me gusta mucho, en un antiguo templo indígena, quedaron los restos, se sabe que los restos son
un cacho de circunferencia y que justo en el centro de ese viejo templo indígena hay enterrado un tesoro que equivale a los días de hoy en 5 millones de dólares. El campo es gigante, es un par de hectáreas. ¿Dónde hay que hacer la perforación para acceder a ese tesoro? Bueno, uno puede hacer una experiencia empírica. Vamos todos con las palas, vamos haciendo pocitos y tratando de dar dónde está. Ahora, si uno apela a las características de ese objeto modélico que podría representar de alguna manera al templo indígena, uno empieza a pensar en la circunferencia. Y dado un arco de circunferencia, tratar de encontrar su centro. Y ahí ya hay un problema geométrico, que ese modelo me puede ayudar a determinar dónde hacer el orificio para poder acceder al tesoro. En ese sentido es que las características son los que va a ir predominando el trabajo y las relaciones que uno vaya estableciendo al interior de cada figura o entre las figuras en términos deductivos. Esto pasa por esto y por esto. Ahora, ir hacia esa práctica no es un trabajo sencillo. No es un trabajo sencillo porque muchos maestros, y casi todos nosotros, venimos de una formación en donde la práctica deductiva no ha sido lo prioritario. Y entonces estamos más acostumbrados a un trabajo más empírico, asociado muy fuertemente al dibujo, y menos asociado a lo que serían estos procesos de construcción de argumentos que justifiquen lo que uno está sosteniendo como válido para una cierta figura. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Por el otro lado, una tercera decisión que hemos tomado es que el trabajo que íbamos a desarrollar con los maestros para ser objeto de estudio en la investigación tenía que ver exclusivamente con la construcción de figuras. A eso hemos circunscrito el trabajo. Asumiendo que bajo ciertas condiciones la construcción de figuras, en este caso usando también el GeoGebra, favorece el estudio de sus propiedades. ¿Por qué decimos esto? Cuando uno tiene que construir una figura a partir de ciertos datos, uno tiene una imagen de esa figura. Esa imagen implica algunas relaciones. Ahora, el mismo proceso de construcción que toma los datos que se proponen y los cruza con la imagen que uno tiene de esa figura o las propiedades que supone que vale esa figura y apela a ciertas herramientas para construirlo o instrumentos, pone en interacción unas ciertas ideas que tiene el sujeto con el resultado de esas decisiones que fue tomando. Y en el caso de GeoGebra, pareciera ser que ese resultado termina siendo mucho más explícito, admitiendo que el movimiento de las figuras en el contexto de GeoGebra devuelve al sujeto un caudal de información que le permite reflexionar sobre las decisiones que fue tomando. Entonces, si toma ciertas decisiones y al mover la figura se desarma, alguna de esas decisiones no está alojada indefectiblemente en alguna propiedad o se olvidó de considerar alguna de esas características para poder efectuar ese dibujo. Y entonces, en ese sentido, el proceso de construcción invita a una reflexión sobre las propiedades de la figura y abre la puerta al universo de la posibilidad de argumentar por qué el dibujo que yo hice va a responder a las características de la figura que uno quería dibujar. ¿Estamos más o menos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno. Yo lo que quiero, Yayo, es enfatizar en esto, en que el proceso de construcción no se termina cuando se construye la figura en cuestión, sino que hay que dar argumentos sobre el por qué esa figura es la que se quiso construir. Por ejemplo, un cuadrado, ¿por qué esa figura es un cuadrado? Si la argumentación proviene vía del proceso o hay que usar otras propiedades adicionales que no están incluidas en el proceso. Eso es importante, quiero decirlo, que incluir
una argumentación además de la construcción de la figura. ¿Estamos Eso. hasta ahí? Bueno, vamos a empezar con el primer episodio. Este es el primer problema del seminario. En el seminario había varios maestros que nunca habían usado el GeoGebra, algunos maestros que tenían como un cierto conocimiento y unas primeras aproximaciones, y algunos maestros que conocían y dominaban el GeoGebra, con lo cual esto hace también más compleja la interacción en el aula. El primer problema que les proponíamos trabajar, primera clase, buenas, ¿qué tal? Él es Rodolfo, yo soy Horacio Jovich, vamos a estar a cargo del seminario de geometría. Estaban los maestros ahí sentados, sabían que tenían que traer la computadora con el GeoGebra instalado. Bueno, les contamos un poco cómo era el sentido del recorrido, la intención de el uso de un programa de geometría dinámica, como es el caso del GeoGebra, y les dijimos, bueno, lo primero que van a tener que hacer es resolver este problema. Construir una recta y un punto que no pertenezca a la recta, tracen una paralela y una perpendicular a esa recta que pase por ese punto. Analicen qué ocurre al mover alguna de las rectas o alguno de los puntos. A ver, nosotros nos planteamos para este seminario un desafío doble. Por un lado, que los maestros recuperen algunas relaciones geométricas que sabemos tienen disponibles, pero al mismo momento que exploren el funcionamiento del GeoGebra. No queríamos dar una clase donde enseñarles a usar el GeoGebra, sino que el proceso mismo de exploración del GeoGebra venga acompañado de la recuperación o reflexión sobre algunos objetos geométricos que están disponibles en el haber cultural de los maestros. Y entonces pensábamos que este era un buen problema porque pone en el centro una relación que son las relaciones de paralelismo entre dos rectas o de perpendicularidad entre dos rectas, relaciones que los maestros conocen de taquito, pero que sabemos no iban a manejar de taquito algunos de ellos cuando se trata de volcar esto al GeoGebra. Y entonces lo que queremos compartir es la producción de uno de nuestros alumnos, fue el glorioso maestro Vito, que ni más ni menos se le ocurre hacer esto. Presenta esta producción y si... Entonces él traza la recta que pasa por los puntos, todos ven, ¿no? El GeoGebra ahí, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué Sí, haces, se ve. Ana? Sí. Bueno, dibuja la recta que pasa por A y B, dibuja el punto C que está fuera de la recta y dibuja una paralela a AB que pasa por C. Podríamos mirar el protocolo de construcción. Esta es una herramienta muy interesante que tiene el docente. Ir viendo el paso a paso. Aunque algo que identificamos no es 100% fiel el protocolo, en el sentido de que, porque Vito usó la herramienta recta y el protocolo indica en el primer y segundo paso en que usó la herramienta punto. En realidad, si se usa la herramienta recta, el protocolo interpreta que primero marcó los puntos. Es sutil la diferencia, no es muy grave tampoco, ¿no? O sea, uno puede dibujar la recta, primero hacer los dos puntos y después trazar la recta por esos dos puntos, o bien uno puede directamente pedirle al GeoGebra que le trace la recta y en simultáneo traza la recta con los dos puntos. Digo, esto es una cuestión básica de definición de recta. Una recta queda definida por los puntos. Después traza el punto C y finalmente traza la recta G que pasa por C y por D. ¿Sí? Primera pregunta para todos ustedes. ¿Esas rectas son paralelas? No, para mí no. Es paralela en el momento, pero ahí lo que le mandé es cuadrícula, porque trabajó con hoja A ver, calculada. Rodo, dejás, Sí. quiero ver las caras, a ver si detecto quién habla.
aunque sea para la discusión, si podemos Sí, sí, verlas. Yo estoy Ahí como... va, Porque nos gracias. cambiaron los planes. Después Bueno, nos igual dijimos que está claro para todos cómo fue la construcción de Vito, ¿no? ¿Quién era que Igual- empezó a hablar y dijo, no, no son dos rectas paralelas? Bueno, sí, de a ratos, más o menos, un poco. No sé quién empezó. Selva. Desmuteate, Selva. Yo no- Por ahí Ceci muteó a todo el mundo. Ceci, o podemos desmutear nosotros, Rodó. No, perdón, sin querer, hacelo. Ya voy, disculpen. Gracias, Igual Ceci. ella puede Bueno. activar el micrófono, ¿no? Ceci, el que Sí. quiere puede hablar, ¿no? Sí, Ahí está, cada Selva uno levantó la bueno. mano. puede activar micrófono. Bueno, lo que- dale, Selva. Lo que te decía Horacio es que la herramienta que usó este docente, en este caso particular, le jugó en contra de la cuadrícula, porque actuó como el chico que cuando trabajo con hoja cuadriculada no tengo en cuenta las propiedades de la figura, sino como yo sé que las cuadriculadas son paralelas, determinó puntos sobre esa línea que va a ser paralela, trazó la recta. Cuando va a mover el punto, chau, se va a perder ese paralelismo. Para mí, cuando O mueve el sea, punto, veo. Pero en ese entonces, sentido, a ver, que, perdóname, claro, Rodó. usó propiedades de la cuadrícula. Sí, Eso sí, Selva. práctica dentro de la propuesta, me parece. Claro. El tipo, O sea, la cuadrícula viene con el GeoGebra, con lo cual él asume que es una herramienta disponible para poder trazar lo que él tenga ganas de trazar. Y la cuadrícula, desde la misma idea que vos estás diciendo, Selva, le garantiza que esas dos rectas van a ser paralelas. Vos lo que estás poniendo en tela de juicio es si esas paralelas van a quedarse así frente al movimiento. Y ahí hay No. como un punto medio tramposo del GeoGebra, porque si vos me presentás la cuadrícula y yo uso la cuadrícula como soporte, pongo en juego lo que yo sé, porque en realidad lo que él hizo es poner en juego lo que sabe. sí, sí. Trazo una recta, miro la cuadrícula y trazo otra, y los puntos los voy ubicando en los vértices de la cuadrícula, que le garantizaban, que incluso después lo vamos a ver, pero le garantizaban de alguna manera que la distancia entre el punto A y el punto D, el punto B y el punto C, sean Aquí está. iguales. Y Sí. si estos dos puntos son iguales, las distancias, las dos rectas van a ser paralelas. Digo, Porque después le preguntamos a conceptualmente. Vito, si estaba seguro, y ahí Ajá. usó la herramienta distancia y midió esas dos distancias y le dio 1 y 1, creo. Entonces dijo, sí, si la distancia es la misma, esas rectas Son entonces paralelas. son paralelas, dijo Vito, frente a la pregunta de cómo estaba seguro que eran paralelas. Además de la cuadrícula, precisó medir. Está. Mariela Brigiler. Yo no te escucho. No se te oye, Mariela. O está mal conectado el microfonito o algo. Ahí me fijo, Mariela, no, pero Mariela no está muteada, ¿eh? No, no está muteada. Pero no Si se no, te prueba oye. sin los auriculares, a ver. Desconectá el auricular a ver si se te oye. No, No estaría funcionando. si no escribí en el chat. Escribí en el chat y le damos la palabra a, mientras tanto, alguien que levantó la mano. Verónica quiere hablar, que levantó la mano. Verónica. Verónica. Clar. Hola. Toqué ahí, no sabía si había levantado la mano. Sí. Bueno, no, con respecto a lo que dijo Selva, que lo que hizo Vito, o sea, eso fue como a posteriori, fue a través de la experiencia, pero me parece que fue a posteriori cuando ustedes le preguntaron. No El fue hecho de algo que medir, pudo- decís, Claro, y no que fue fue algo que él posteriori. no fue algo que él pudo anticipar, digamos, el tema de dejarse llevar por la cuadrícula. Pero tal vez tiene que ver con el uso de la herramienta, se me ocurre. A ver, Pareciera dale, ser que no le fue dale. suficiente la cuadrícula y necesitó medir. Pareciera ser eso.
Sí, pero espera porque ella está diciendo algo vinculado al uso de la herramienta. ¿En qué estás pensando cuando decís, Verónica, que está por ahí vinculado al uso de la herramienta? Claro, ¿En qué estás pensando? a mí yo cuando leí la consigna, se me ocurrió trazar una recta paralela. Yo hubiese usado otras cosas de GeoGebra para hacer esa construcción, en vez de la cuadrícula. ¿Ya usaste el Sí, GeoGebra vos alguna vez? Sí, sé claro. muy poquito, pero sí, pero se me ocurre no haber usado la cuadrícula. No Sí, irías por bueno, el lado de la cuadrícula, pero sí. no ir por el lado de la cuadrícula tiene que ver tal vez con las dos cosas, con una cuestión del uso del GeoGebra y con una cuestión también de cómo yo voy concibiendo la idea de paralelismo, ¿no? Por ahí van como un poco pegadas, porque Sí, apelar a una cierta herramienta, vos apelás a una cierta herramienta en función de tu idea geométrica de paralelismo. Ahora, esa idea geométrica de claro. paralelismo metida en el GeoGebra, ya le estás adosando el dinamismo. Ahora, acá estamos La en una primera... anticipación también. Claro, pero Vito, en eso es lo que no, yo creo que no estoy del todo de acuerdo con lo que decías, Vito también anticipa. Él anticipa que si hace dos rectas sobre la cuadrícula, esas rectas van a ser paralelas. Eso es un juego anticipatorio. Ahora, que después el GeoGebra sea acomodado por otra cantidad de cuestiones que involucran su uso, lo que a nosotros nos parece importante es, no va de suyo, no es natural. No es natural pasar de una percepción estática de los dibujos a meterse en el trabajo dinámico con los Claro. dibujos. Y entonces muchas veces, en algunas circunstancias, está como sobrevalorado o naturalizado el acceso a este dinamismo que permite, y que no es otra cosa que una relación de dependencia, que es un asunto bien complejo. O sea, cuando vos estás planteando, sospecho que no harías esto, usarías la herramienta paralela, estás anticipándote al movimiento. Bueno, requiere un tiempito de concebir que el movimiento va a definir ciertas cuestiones y que no es algo que va de suyo. Pero sí, tal vez haya una cuestión de cómo voy jugando con el uso del GeoGebra, pero al mismo tiempo con qué conceptualizaciones yo voy teniendo del objeto geométrico que voy dibujando, que precisamente era nuestro desafío. ¿Sí? Y es como dice Rodo, cuando nosotros le planteamos a él si esas dos rectas son paralelas o cómo está seguro que son paralelas, mide la distancia entre los puntos. Y al medir la distancia entre los puntos te dice, si estos dos miden lo mismo, son paralelas, viejo, no me jorobes. Es así. Había alguien más con la mano levantada, que estaba por ahí, la profe, ¿dónde está la profe Lorena? O ya bajó la mano. Bajó la mano. Bueno. Mariela escribió en el chat. Es cierto. Lorena Ahí escribió en el está. chat. Lo trazo a mano, pero si su ojo falla o si los puntos no estaban exactamente sobre una línea de cuadrícula, ¿sabés lo que te diría Vito? Porque es lo que dijo. Cuando vos tenés la cuadrícula y llevas a trazar un punto en algún vértice de cualquier cuadrícula, te lo chupa hacia el vértice de la cuadrícula el mismo GeoGebra y te lo invoca en el vértice de la cuadrícula. Y entonces un poquito te convence el GeoGebra de que está en el vértice de la cuadrícula. Pruébenlo después cuando quieran. Si tenés la cuadrícula y querés dibujar un punto cerquita al vértice de la cuadrícula, es como que el GeoGebra te lo absorbe. Tal vez alguna versión no, pero la versión que tenía Vito en ese momento lo hacía así. Pero de todas maneras lo que queríamos era con los docentes generar este debate en términos de qué significa que dos rectas sean paralelas y cómo se juega eso en GeoGebra. Y entonces de alguna manera estábamos acompañando nuestro propósito de que se metan con esto que vos decís, Vero,
de interpretar el funcionamiento de GeoGebra en alguna de sus características y al mismo tiempo recuperar la idea de qué significa que dos rectas sean paralelas, ¿no? Un poco lo que dijiste ya, yo atiendo el comentario de Mariela del chat, en que no incluimos en la consigna a propósito el hecho de que no valía activar la cuadrícula o de que al moverlo se siga preservando esa relación, porque justamente la intención era discutir esto en la clase, el movimiento y ver qué hacían, si la usaban o no la cuadrícula, si lo hacían a ojo usando la herramienta recta, si usaban otras herramientas. Un poco a propósito, no lo pusimos en el enunciado. Fue la primera clase y la idea era eso, entrar a la tensión esta de si se mueve se desarma y qué pasa si se desarma. Es importante que no se desarme o no pasa nada si se desarma, porque el enunciado no decía nada en cuanto a esto a que no se desarme la exigencia, sino el enunciado invitaba al movimiento, a mover las cosas y a ver qué pasaba en ese movimiento. Por eso no lo incluimos en la consigna. Bueno, Esta pregunta, Rod, y la idea de la recta perpendicular era para llevarla a pensar que dos rectas perpendiculares en una misma recta son paralelas entre sí, para que salga esa idea. eso apareció después en un momento en el trabajo vinculado a por qué se preservan las distancias entre dos paralelas. Ahí hubo todo un debate pero lo que queríamos compartir, si te parece, Rodo, volvemos al... Dale. Ahí se nota en el chat que es importante que no se desarme. Claro, la idea es ir gestionándolo en el principio de algunas clases, no de entrada imponerlo, sino ir viendo el por qué es importante y no explicitarlo nosotros, ir construyendo esa importancia. Uno podría tomar la decisión de que el enunciado del problema diga que al moverlas sigan siendo paralelas. Nosotros tomamos la decisión de no decirlo y que el movimiento se transforme en un asunto de negociación. ¿Sí? Un poco lo que ya anticiparon, si muevo algún punto, claro. Se desarma el paralelismo. Y entonces, eso es lo que queríamos provocar. La discusión en torno a qué pasa si muevo alguno de los elementos. Entonces la discusión precisamente fue... Claro, eso. Podría decirnos que si C está acá, bueno, a D yo lo dejo acá, entonces vuelven a hacer estas rectas paralelas. Hay distintas ubicaciones en donde siguen siendo paralelas. ¿Ok? Si yo muevo un punto o no. Ibas a decir algo. Perdón. No, que incluso poner punto C en su lugar, no en el original, cuando ya no me acuerdo cuál de los alumnos trazó las dos perpendiculares, la perpendicular a AB, que pasa por B, y la que pasa por A. Pero usando la herramienta recta. Sí. Que también generaba el mismo despiole, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si se mueve el punto C o el punto D, o el B o el A? ¿Qué pasa con el paralelismo? ¿Qué pasa con la perpendicularidad? Nosotros queríamos negociar el asunto del movimiento para tratar de entender qué sentido le empezaban a dar los docentes al movimiento, porque algo novedoso para varios de ellos era estos bichos se mueven. ¿Sí? Bueno. Es importante además que si yo muevo la recta, ahí sigue preservándose la relación de paralelismo. Pero si muevo un punto, no. Entonces hay movimientos que preservan la relación y otros que no. Eso lo discutimos también. También fue objeto de discusión. Y vamos a la que sigue. Sandra y Vito
se llevan como tarea de esa primera clase la responsabilidad de armar una síntesis de lo que ocurrió en la clase. Y entonces, a la clase siguiente, empieza la clase y parte de lo que presenta Vito reza lo siguiente: se establece la diferencia entre ser y estar en relación a un comentario respecto de las dos rectas paralelas construidas con la cuadrícula en la primera clase. Y entonces ellos definen la idea de ser, habla de siempre, se preservan las propiedades frente al movimiento, y estar hace referencia a un momento determinado, como si fuera una ilusión óptica donde no funcionen las relaciones. En el ensayo de Vito, las rectas están paralelas, no son paralelas. Cerrae o disminuye el power, Rodo, porfi. Se va a perder estas frases si dejo de compartir. Ah, sí, pero un ratito nomás. Bueno, se la A acuerdan ver. las frases. Nuestra intención era poner en debate el asunto precisamente de esta novedad para algunos docentes de la idea del movimiento. Y esa elaboración que hacen Vito y Sandra, el estar da cuenta de un momento, de un tiempo determinado, y el ser habla más próximo a esa idea de siempre. Y entonces a nosotros lo que nos parece interesante es, por un lado, cómo el fenómeno novedoso requiere algún consenso interno dentro del aula. ¿Por qué se tenía que mover y preservar el movimiento? Y preservar las relaciones, nadie lo había dicho, ni estaba en nuestros planes decirlo en la primera reunión, en el primer encuentro, porque precisamente lo que queríamos era ver qué pasa con el movimiento en la cabeza de los docentes. Y nos pareció una síntesis de lo más original pensar en estos dos estados de un dibujo, dos estados que cambian en función de una cuestión temporal. En lápiz y papel no hay una cuestión temporal, vos dibujás algo y es eso. Ahora, cuando vos haces un dibujo y alguien dijo, creo que Selva, bueno, si vos mirás ese dibujo, apostás que son dos rectas paralelas. Y entonces, en ese momento están paralelas, funcionarían como paralelas. Aunque para el GeoGebra y para el que maneja el GeoGebra pueda llegar a ser una ilusión, como dicen los profes. En cambio, el ser está hablando de dos aspectos. Por un lado, está atrapando la idea del movimiento, siempre. Siempre, no importa lo que yo haga, lo muevo y debe preservarse el paralelismo. Pero también está hablando de, entendemos nosotros, una generalización. El siempre habla de, en general, esas dos rectas van a ser paralelas si al mover cualquiera de las cosas siguen siendo paralelas. Entonces, hay un punto ahí en el cual qué vínculo se puede ir estableciendo entre el siempre y la generalización de esa relación. Que bueno, es un asunto que fue objeto de debate en las 2, 3, 4 primeras clases, más o menos, y que tampoco es que en esas 4 clases quedó zanjado el ser y estar. Lo que nos parecía central en esto es cómo los maestros armaron una definición que intentaba dar cuenta de un sentido del movimiento que ellos le pudieron otorgar, más allá de cualquier otra definición formal o convencional o instalar esta condición. Y la idea de ser, sí, ya te dejo, Ana, la idea de ser y estar fue unas categorías que ellos adoptaron para hablar de si una construcción después era pertinente o no. Eso está. ¿Esa es un cuadrado o está cuadrado? ¿Cómo es la historia? Pasó a ser como el código inicial de la validez o no de una construcción. Sí, Ana, perdón. No, por favor, perdóname vos. No, yo entiendo que cuando ellos, cuando Vito hace
basado en la cuadrícula, la reconstrucción de rectas paralelas, él, como vos dijiste, anticipa que al estar como, bueno, incluidas en rectas que ya de por sí son paralelas, van a ser paralelas. Después, cuando ustedes le preguntan, y está seguro, él, o por hacer lo que hacemos a veces cuando alguien nos pregunta si está seguro, dudar de lo que uno hizo, busca otra razón también, y entonces encuentra, bueno, de la igual distancia. Ahora, me lo perdí yo, o no sé en qué momento surge el tema del movimiento. O sea, en qué momento, si no se dijo antes, si no se puso como en la consigna, lo cual me parece bárbaro, cómo es que surge esta cuestión del movimiento. ¿Surge directamente por esta diferencia de estados que ellos hacen, o comparan con otra producción que no se había... Perdóname, hay 4 maestros que le saltan a la yugular a Vito. Directamente, no, porque si lo mueves se desarma. Y entonces Vito mueve. Había y se mucha desarma. diversidad en el aula. Había mucha diversidad. Sí, había 3 o 4 posiciones distintas. Incluso 2 maestras que tenían muy en claro que al moverlas, y que le dijeron, pero al moverlas se desarma, ellas mismas entraron a dudar, pero bueno, lo que yo estoy viendo son paralelas. Y entonces, esta cuestión de que está bastante estudiado, la dificultad de entrarle a la geometría desde el dibujo y tratar de pensar en las relaciones más allá del dibujo. Y entonces, el GeoGebra tal vez lo pone mucho más explícitamente, esta diferencia entre lo que dibujo, que es lo que está, y el objeto que estaría más próximo del lado que es lo que es. El ser estaría más próximo a la idea de las propiedades y el estar está más próximo a la idea de lo perceptivo. Digamos, todo esto fue el asunto de debate que generó después, en la clase siguiente, esas definiciones. Lo que nos parecía maravilloso era en qué medida el hecho de establecer estas categorías a ellos les resultó imprescindible para poder comunicar un estado de una relación o una relación válida. Ahí hay como una diferencia que se pudo establecer, pero que tampoco fue del todo convincente al inicio. Porque hubo resistencias a la idea misma del ser y estar. No es que vivió cual si fuese... Por eso en ese sentido es bien distinto cuando uno propone en la consigna que al moverlo sigan siendo paralelas, a no proponer nada. Y el movimiento se transforma en un asunto de negociación de sentidos entre la comunidad que está ahí. ¿Sí? Bueno, aparece esto. Algunos sabían que se podía mover, otros no. Y el movimiento trajo este despiole. Pero precisamente nosotros entendemos, como decía Verónica antes, una parte está asociada a las condiciones de funcionamiento del GeoGebra y otra parte también va a estar asociada a cómo voy conceptualizando yo la relación de paralelismo entre 2 rectas. Entonces tienen que aflorar todas las condiciones que garanticen que esas 2 cosas son paralelas. Lo mido, lo veo, uso la cuadrícula, la muevo. Todo eso son recursos que ponen en debate, que estoy entendiendo yo también, por paralelas. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Rodo, ¿querés esta idea de meterte con ser y estar ya la adoptamos y la usamos en las siguientes cortes. Adoptamos esta definición de ser y estar, o no exactamente la misma. Ahí comparto un poco lo que discutimos de esta frase, es lo de la ilusión óptica, porque en el hecho de la construcción de Vito, al usar la cuadrícula, es más que una ilusión óptica, por lo que charlamos, ¿no? Porque ya la cuadrícula trae propiedades adosadas. Sin embargo, en otras sí es más una ilusión óptica el estar. A ver, una cosa que nos advirtió también
la producción de Vito y que la fuimos entendiendo en distintas etapas y con otras producciones de otros colegas, y es que un dibujo que yo hago en GeoGebra se desarme no quiere decir que no sé alguna de las propiedades que caracterizan a ese dibujo o a esa figura. El hecho que se desarme no es suficiente para decir que esa persona que hizo esa producción no sepa cuáles son las características de esa figura. No son equivalentes que se desarme a que no sepa las características de esa figura. Se puede desarmar y la persona igual conocer las características de esa figura. Sí, ahora lo vamos a ver más en otra construcción, que este es el cuarto problema del seminario. El segundo problema era, creo, de indagar sobre las herramientas que trazan circunferencias, que hay 3 principalmente. Y el tercero era, dado un segmento, hacer otro que mida el doble, en otro lugar de la pantalla, no superpuesto. Y así llegamos a este cuarto problema, donde tienen que hacer un cuadrado utilizando el GeoGebra, y otra vez, nuevamente, no se habla del movimiento en la consigna. En el primero sí se habla del movimiento, sin embargo era más exploratorio, ¿ven? Analicen esto de si muevo alguna de las rectas o alguno de los puntos, ¿qué ocurre? No decía que no se desarme. Pero decía, hablaba Invitaba al movimiento, sí, algo del movimiento invitaba. En esta al cuadrado no, ya es hacer un cuadrado utilizando el GeoGebra. Y lo que traemos es esta producción de Eugenia y de Laura, se las mostramos. Esta fue la presentación, porque nos mandaban los archivos, y esta fue la producción final. Se ve que usaron la herramienta a distancia, el segmento AB y el AE. Les comparto el protocolo. Esperen, quebrando esto. Y me gusta ver el iconito que usaron. Entonces, ellas hicieron un segmento, una recta, perpendicular al segmento y que pase por A. Después otra recta, perpendicular al segmento y que pase por B. Marcaron un punto. Hay que ver si este protocolo es fiel a lo que hicieron. Eso después lo investigamos un poquito mejor. Después trazaron una recta que pasa por C, perpendicular a G. Entiendo que G es esta, ¿no? No, H, esta. G. Ahí está G y H. Ahí. Después se hicieron un segmento de longitud dada, porque esta herramienta de segmento de longitud dada, uno le ingresa la longitud. Ellas, en lugar de ingresar un número, ingresaron AB, que es el segmento AB. Entonces, cuando se hace eso, el programa hace un segmento de longitud AB, en lugar de ingresar un número fijo en la casilla. Y después, entonces ven que al hacer eso, esto es lo del protocolo, no es 100% fiel, porque no es que ellas hicieron una circunferencia de centro A y de distancia AB. Ellas usaron esa herramienta. El tema es que al usar esa herramienta, el punto este estaría en una circunferencia. ¿Ven? Ahí se ve el segmento mejor, ahí. Si yo activase el trazo del punto E, se me arma una circunferencia. Entonces, esto es lo que tiene el protocolo.
que al usar esa herramienta no lo refleja 100% exacto. Bien. Y después usaron la herramienta de distancia y midieron. Otra vez, un poco era obvio, ¿no? Porque si usaron esa herramienta de segmento de longitud AD y le pusieron AB, era un poco obvio entonces que el segmento AE era de igual longitud. Sin embargo, precisaron usar la herramienta de distancia y medir. Y la entrega fue esta. Este fue el cuadrado de estas maestras. Entonces, primera pregunta, ¿ustedes qué opinan sobre este cuadrado? ¿Está cuadrado, es cuadrado o ni siquiera está cuadrado? Y está, para mí está, porque trazaron las perpendiculares asegurando que tienen ángulos rectos, ¿sí? Pero ahí, si pensamos, no solamente el cuadrado tiene ángulos rectos, entonces en el movimiento van a tener rectángulos, por ejemplo. ¡Ay, no! Mira, me mató, me mataste, chao. No, hice algo mal yo, ¿eh? ¡Ay! Porque el ángulo es este, mira, el ángulo es EAB, el que medí. ¿Ves? Ajá. Porque el de 90 es este, es el otro, es el... Si yo marco acá un puntito, por así lo referencio, vamos a ponerle nombre de... El que se aseguraron recto es el de AB, ¿no? Se lo aseguraron recto usando la herramienta perpendicular. Sí, perpendicular. Y el otro, el que se aseguraron recto, es el ABC. ¿O no? Ahí no me salió recto. Y si muevo C, otra vez, Sí. hay que hacer un punto adicional en la intersección, que ellas no las marcaron, estas intersecciones, porque no era su cuadrado. El cuadrado de ellas era el ABCE. Y Claro, el que se yo lo que iba a decir es, también tiene que ver con la movilidad de los puntos. Si el punto es fijo o el punto es móvil, cambiaría un poco el escenario. Bueno, de hecho lo estás demostrando. Y también me llama la atención que, siendo después de discutir el ser y estar, hayan mantenido esta construcción. Ahora vamos a ver un fragmento de esta clase y va a responderte un poco esa observación, porque no les importaba el hecho que se desarme. Ellas hicieron un cuadrado. El tema está en que al usar la recta perpendicular a G, el punto C, ellas lo ubicaron libre en la pantalla, en cualquier lugar. Y después lo ajustaron, porque primero ajustaron este segmento AE hasta que esté en la recta G. Ahí lo ajustaron. Después el segundo ajuste viene en el punto C, hasta que C esté en la recta H y la recta pase por el punto E. Hicieron un doble ajuste en esta construcción. Dijeron, bueno, entonces ahí está mi cuadrado, porque tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. Y lo midieron además. ¿Qué opinan de esto? Después lo movimos y... No marcaron la intersección de los puntos, ¿no? La intersección, el punto como intersección de los segmentos incluidos en las rectas perpendiculares o paralelas. No, porque estos yo los marqué, hicieron esto ellas. Hicieron un segmento, vamos de vuelta. Sí. Un segmento perpendicular, y acá el protocolo no lo hace en este orden. Al revés, digo,
Ellas hicieron esto. Perpendicular a G, y más o menos el C lo habrán ubicado ahí. Por ejemplo, habrán hecho eso, ubicado ahí el C. Porque este C no les importaba que no fuera vértice del cuadrado. Claro, por eso no marcaron intersección con, para que quedara Claro, como vértice. claro, y después hicieron esto. Segmento de longitud dada, cliqueamos en A, AB, y movieron el segmento este hasta que el punto esté en la recta, y después Eso- ajustaron el otro, claro, y después el otro acá, ahí. Claro, por eso le faltó la intersección. Perdóname, Rodó, porque Sí. Alejandro preguntaba cómo garantizaron que BC mida lo mismo que AB. A través del segmento AE. El Claro, segmento AE es el que les garantiza poner el punto C a distancia 472, ¿no? No sé Sí, si pero me medio doy a abajo. entender, Alejandro. claro, al ubicar Igual, este punto al acá, ubicar el punto C ahí. sobre la recta H y que pase por el punto E, ellas de alguna manera están tratando de garantizar que el punto BC mida lo mismo que BA. Y Mariela dice, está cuadrado, no es cuadrado, porque el ajuste visual es visual y tiene el error de lo que ve el ojo. Ahí sí es una ilusión óptica, entonces. En este caso es más una ilusión óptica que en el primero de la cuadrícula. Es obvio. Y Nora dice, el ser mantiene las relaciones, el estar aún sin cuadrícula sigue siendo un momento, una instantánea. Sí, Como una foto sería, como... Sin embargo, acá usaron propiedades, ¿no? Perpendicularidad usaron, y acá usaron propiedades además, porque este punto E se mueve en la circunferencia. Entonces, acá hay una propiedad. Ellas aseguraron que estos dos segmentos sean siempre iguales frente al movimiento. Acá usaron el siempre, y en los ángulos rectos usaron el siempre también. O sea, hay construcciones en donde son un poco mixtas, ¿no? A veces hay propiedades vía herramientas y otras propiedades vía el ojo. El ojo estuvo acá, ¿no? Como Claro. el punto G, en ubicar el punto G y en ubicar el punto E. Ahí estuvo el ojo de ellas. Pero antes del ojo de ubicar el punto E, ellas usaron propiedades de igualdad de segmentos. Sí, sí. Es como una mezcla esta construcción, ¿no? es como, perdóname Rodo, como dice Nora, sí, usaron, pero no todas las necesarias para el ser. Y es algo de eso, exactamente. Pero Claro, en precisamente, algunas está el ser y en otras el estar sería. exactamente. De todas maneras, hay una cosa que a nosotros nos quedó dando vuelta y que sigue siendo una cuestión, porque ya estaba instalado el hecho del movimiento como un asunto. Y entonces, el movimiento va en camino a posicionarse en el lugar en el cual finalmente intentaremos hacer construcciones que no se deformen frente al movimiento. Pero de todas maneras, asumir que yo hago una aproximación a ojo para que me quede lo que quiero que me quede, sin poder anticipar que así como lo llevé al punto E a que sea vértice del cuadrado, o el punto G a que esté a la misma distancia BG que BA, así como lo llevé a mano, lo puedo sacar y entonces el movimiento me desarmaría la construcción. O sea, hay un movimiento para ajustar, pero sin posibilidad aún de identificar el mismo movimiento en sentido inverso como aquel que va a deformar la figura. Con lo cual, nuestra preocupación pasó a ser, bueno, evidentemente,
la cuestión de garantizar que al moverlo no se deforme, no es un texto que se adquiere de entrada ni pareciera ser tan obvio, a pesar que la característica principal del GeoGebra es que trae la posibilidad de mover los dibujos intentando que no se deformen, como un asunto de corroborar que la construcción está atrapando las propiedades que caracterizan a un cierto dibujo o a una cierta figura, ¿no? A nosotros nos llamó la atención que esto se llevó 6 clases más o menos, la instalación del movimiento como un asunto nodal en el trabajo con el GeoGebra. Nodal en términos de la posibilidad de haber accedido a las herramientas que permitirían dar cuenta de las propiedades que caracterizan a una cierta figura. Y pareciera ser que, o sea, y lo hemos visto en muchas oportunidades, distinto sería el recorrido y no nos queda muy en claro qué pasa cuando uno instala que al moverse de partida, ¿no? Al moverse los dibujos no deben deformarse. Uno está condicionando la producción de entrada. Y entonces seguramente los efectos sean distintos. Ahora, tampoco queda claro que poniendo uno como docente esa condición, estableciendo, digámoslo, no sé si es lo más pertinente, pero estableciendo un nuevo contrato didáctico de trabajo, si se mueve y se deforma, la construcción no es pertinente, ¿cuál es el sentido que le otorgan los maestros a ese movimiento? Acá nuestro desafío era construir con los maestros un sentido para el movimiento y por eso esperábamos que haya como distintos posicionamientos, distintas interpretaciones. Aparecen estas categorías de ser y estar como un primer modo de tratar de caracterizar al movimiento, asumiendo que el movimiento sirve para un conjunto mucho más grande y mucho más amplio de asuntos en el estudio de la geometría. Pero a nosotros nos llamó poderosísimamente tener que desfilar durante 6 clases, de 3 horas cada una, a razón de, no sé si 1 o 2 problemas y sus debates en cada una de las, más la lectura de algunos textos, para ir configurando un primer sentido del movimiento que no fue instalado intencionalmente por nosotros, sino que fue producto de un proceso de negociación. O sea, lo que estábamos tratando de analizar era en qué medida era viable negociar con los docentes este sentido del movimiento y qué interpretaciones iban surgiendo. Y el ser-estar fue como una de las primeras interpretaciones. Y nos parece que es a considerarlo, porque en la mayoría de los textos que nosotros hemos leído y en las investigaciones, no hemos encontrado esa primera clase, sino que todas las actividades ya vienen con el hecho del movimiento como una condición dada. Y como que los alumnos ya saben que no se tiene que deformar al moverse. Ahora, ¿cómo se instala eso y por qué eso es un asunto potente? Está bien que para los alumnos de escuela secundaria, que son la mayoría de las investigaciones que se van desarrollando o que hemos leído, y algunas con docentes, la idea del movimiento ya está jugada y entonces no es un asunto a negociar con los alumnos de la escuela, pero sí para poder hacer un análisis didáctico, darle un sentido al movimiento como espacio de negociación, nos parecía potente tener que definir qué vamos a entender por movimiento de los dibujos, ¿sí? A tal punto fue extenso el proceso que no sé si querés, Rodo, compartir la frase de Euge. Ah, sí, ahí va. Una autora esboza que esto del ajuste de un punto a que pertenezca a una recta a mano, en lugar de usar las herramientas del GeoGebra, un poco ella deduce que esto proviene de la experiencia de lápiz y papel, en
en donde uno es el que hace la construcción. Y acá no la hace uno, porque el GeoGebra la hace vía las herramientas. Entonces hay una práctica de que uno la haga en lápiz y papel, y después en el GeoGebra hay que informarle al programa el cómo hacer esa construcción. Y el cómo hacerla es vía las herramientas, no es yo lo ajusto a ojo. Es una hipótesis interesante esa de el desplazamiento de ajuste, en que proviene de la experiencia en que uno en lápiz y papel es el que hace las construcciones. Y en GeoGebra es el programa el que las hace y uno le va indicando las herramientas que tiene que ir usando. Eso es importante. Perdón, Rodo, quiero leer un par de comentarios. Dale. Hola Alejandra Mionti, ¿cómo te va? Decía Alejandra, sí, pero el punto E tendría que surgir de la intersección de la circunferencia del centro A y radio AB con la recta G. Lógicamente. Ahora, ese ajuste, tal vez, tenga que ver con lo que decía Rodo. Si yo pincho el compás y trazo esa circunferencia, me queda definido el punto. Ahora, el GeoGebra no me lo define si yo no armo la intersección. Y entonces, uno podría interpretar que este es un juego de comunicación entre el sujeto y el GeoGebra, que le informo al GeoGebra las condiciones de esa construcción y en qué medida esas condiciones que van a estar mediadas por las herramientas que selecciono atrapan o no ciertas propiedades. Claro, como dice ahí Mariela también, ¿no? Eso significaría que en lápiz y papel haría la circunferencia, pero en GeoGebra no. En lápiz y papel sale la circunferencia y la intersección al mismo tiempo. Para el GeoGebra no. Entonces, esto de trasladar al GeoGebra prácticas usuales del lápiz y papel, de alguna manera, alguna vez sospechábamos que incluso podría llegar a ser un obstáculo esa experiencia en lápiz y papel para identificar con precisión algunos elementos necesarios que componen una figura. Perdón. Profe. Sí. Perdón. ¿Puedo hacer una aclaración? Isabel. Hay una diferencia entre lápiz y papel con circunferencia y lo que hizo el GeoGebra. El GeoGebra hizo, la maestra intentó construir un segmento de igual longitud, pero no definió dónde. Y el GeoGebra no lo hizo porque no lo usó como circunferencia, lo usó como segmento de igual longitud. Claro. Y al no usar la herramienta compás, nunca vas a poder definir. Si yo con regla defino un segmento de igual longitud y trato de trazarlo sobre otra línea, va a pasar lo mismo que hizo el GeoGebra. Claro, porque lo que desplaza es el radio de la circunferencia, no la circunferencia. Exacto, entonces... Exacto, no hay circunferencia, pero en su cabeza ese movimiento viene por el lado también de pensar que el segmento CD lo estoy bajando y poniéndolo para que quede sobre la perpendicular. De alguna manera hay como una especie de conjunción que no es explícita ni mucho menos. No lo es. Y tampoco sabemos, porque Isabel, te comento, que nosotros, Rodo y yo éramos los profes del seminario, con lo cual vas batallando a como te sale en el momento. Meses después, cuando vamos analizando producción por producción, nos empiezan a saltar cosas que dijimos, qué macana, esto había que verlo discutido en su momento, pero que nos damos cuenta un tiempo después porque es al calor, digamos, del tiempo que uno tiene disponible para la investigación y el análisis que se hace clase a clase no nos daba el cuero para que admita la profundidad del análisis que hacíamos con todo el equipo, en donde empiezan a aparecer otras cuestiones que uno, analizando las producciones en la clase, interpreta algunas cuestiones y un montón se nos quedaron afuera, que después las pudimos empezar a ver cuando veíamos producción por producción, que ya había pasado un año de que habíamos dado el seminario incluso. Entonces, sí, incluso uno puede seguir mirando esas cosas y aparecer nuevas interpretaciones que nadie dice que
estas son las únicas ni las acabadas, son las que nosotros pudimos acceder en los debates al interior del equipo, pero que nos advierten sobre este cambio de recurso y que en todos los trabajos que venimos leyendo hay poca indagación acerca de lo que le va pasando a un maestro en relación al sentido que van adquiriendo algunos objetos que viven dentro del GeoGebra y que pareciera que no es tan elemental o lineal como uno puede suponerlo, ¿no? O como muchos textos hablan de que los recursos tecnológicos facilitan esto, aquello, lo otro, y no siempre pasa eso. Pareciera que ahí hay que ser un poco más, en principio, problematizar ese objeto. Bueno, ¿qué otras cosas está abriendo? ¿Qué dificultades trae? ¿Qué preguntas se generan? Que era básicamente el sentido de nuestro, sigue siendo el sentido de nuestra investigación. Y a pesar de haber hecho todo esto, me parece interesante, Rodo, poner ahora la frase de María Sí. Eugenia. Antes hay unas frasecitas y rescato esto que proponía antes Yayo, que el hecho de que no soporte el arrastre no implica que estas maestras sepan cuáles son las relaciones que definen al cuadrado. Porque de hecho en sus construcciones están todas, porque había 4 lados iguales, 4 ángulos rectos. El tema es que algunas fueron en un proceso de ajuste y no vía las herramientas del programa GeoGebra. Esto es lo que hablamos ahora de las propiedades y informarle al programa estas propiedades, y si uno las hace a ojo, ya no se las está informando al programa, el programa no las detecta. En algunos artículos hablan del movimiento de ajuste, el ajustar los puntos, y el otro arrastre es el final, el que yo muevo y veo a ver si lo soporta o no. Si no lo soporta, es que hubo alguna propiedad que no se le informó bien al programa. Eso no implica que no haya estado en juego en el sujeto. Y lo último es rescatar estas producciones que no soportan el arrastre y no invalidarlas, en discutirlas y en abrir el juego, en buscar las razones de por qué se desarmó ese cuadrado y no fue siempre cuadrado, en proponerlo en el aula esto y no invalidarla directamente, ¿no? Por lo que decimos antes, que hubo propiedades puestas en juego. Y este Yo es el quería decir fragmento. algo, no sé, perdón, profe. Sí. No sé si viene al caso lo que voy a decir y no, o sea, en consecuencia que no recuerdo la consigna. Era hacer un formar cuadrado con cuadrado. GeoGebra. Sí, Esa no era la consigna. Y bueno, Sí. yo creo que las maestras se complicaron, porque yo iría al icono donde dice polígono regular, y directamente pones la cantidad de centímetros que querés que tenga y ya te salta. Es mucho más Sí, sencillo de esa manera. No sé si... Sí, algunos hicieron eso. Ahí estoy abriendo el archivo. Sí, Sin ahí. centímetros, ¿no? Si Claro. yo le digo 4 vértices, listo, lo arma. Ya está. Sí, algunas hicieron esto. Sí. Perdón. Más allá de que si es un cuadrado o no es un cuadrado, lo que hicieron. Alguien iba a hablar. No, yo lo que digo es que aplicando esa herramienta nos estamos poniendo en juego las propiedades. Porque yo intento construir. Sale gratis. Lo que estoy pensando es, a ver, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir ese cuadrado para ser un cuadrado? Y en este caso no, pongo 4, listo, pero yo en el rural y chao, no pensé en nada. Claro. Bueno, sí, hasta ahí. Un cuadrado en la hoja cuadriculada, viste que por ahí no es que sino cuentan los cuadraditos y le sale. A ver, Sí, los grupos que hicieron esto. Perdón,
Selva, puedo creer. En el- hasta ahí nomás. No uso propiedades si uso polígono regular. No, pero Porque, Hay un micrófono no, pero- abierto. sí, no, No sé. porque al usar polígono regular, ya le estoy adosando una cierta propiedad a ese cuadrilátero. Bueno, tiene que ser regular. Tienen que tener los 4 lados iguales. No iguales, 4 ángulos iguales. Claro, y 4 ángulos iguales, con lo cual hay un cierto conocimiento que no es del nivel de explicitación que permite desarrollar otro tipo de construcción. Digo, también hubo construcciones apelando a circunferencias, a diagonales, a otras Sí, sí. hierbas. Ahora, nosotros estamos rescatando aquellas que a nosotros nos dolieron en términos de qué es lo que está pasando ahí adentro. Aquellas que son más difíciles de interpretar, porque precisamente, como decía Rodó, hay en juego propiedades, pero lo que se obtiene como resultado no atrapa todas sus propiedades. Alguno de ustedes decía, bueno, algunas propiedades están jugándose en esa construcción y otras se le quedaron afuera. Y retomo lo que decía Verónica al principio, tampoco es del todo claro, porque no lo pudimos discutir, cuánto de eso tiene que ver con se me escapó alguna propiedad, cuánto que tiene que ver con el recurso tecnológico y cuánto tiene que ver con el modo en que yo le comunico al GeoGebra lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Pero recuerden que en esta instancia todavía está en debate qué sentido tiene mover los dibujos. Y entonces, como eso no estaba zanjado, eso era algo que estaba flotando en el aire como un interrogante. Bueno, hay que moverlo, no hay que moverlo, ¿qué pasa si lo muevo? Nada en ningún lugar decía que al moverlo no debe desarmarse, porque precisamente eso estábamos tratando de instalar. ¿Sí? Y otra de las preguntas que sobrevivían en el seminario es la intencionalidad didáctica de que no se desarme. ¿Por qué es potente que no se desarme una construcción? Y Eugenia decía que es muy complicado esto de trabajarlo en la primaria. Ella no le veía algo interesante al hecho de que no se desarme. Esa pregunta estuvo en el seminario, un montón de clases, en Eugenia principalmente. O sea, no le cerraba la importancia didáctica del hecho que soporte el arrastre una construcción, que no se desarme, no le cerraba del todo eso. ¿Por qué sería importante? Una aclaración, porque Mariela dice, podría ser una razón el hecho de que en general no se use el compás para trasladar medidas, trabajando en lápiz y papel, y sí se utilice la regla graduada. Es cierto, comparto plenamente, pero la actividad anterior, como contó Rodo, era, dado un segmento, construir otro que mida el doble. Y ahí también hubo algunos desfioles que tienen que ver con qué quiere decir que un segmento sea el doble del otro, cuando el primero se mueve, porque el primero es un segmento libre. Y entonces, ¿qué quiere decir que el otro mida el doble? Bueno, es parte de la discusión de la idea del movimiento. En ese caso, a donde apuntábamos era que si uno se mueve, el otro también se tiene que mover y tiene que seguir siendo el doble. Y ahí va para el lado de la circunferencia, es un excelente instrumento para trasladar medidas y que se preserven las relaciones entre un original que mide tanto y el otro que mide el doble. ¿Sí? Me parece que estaría bueno ver ahora lo que Eugenia decía en la clase 5 o 6. Hay un micrófono abierto. ¿Lee yo? ¿Querés? Leo. Igual ustedes lo tienen ahí a la vista. A mí lo que me pasa, dice Euge, es que, por ejemplo, con lo que hacíamos el otro día, ¿no? Armar un cuadrado. Bueno, podés armar un cuadrado de manera que se te desarme cuando lo movés, pero es un cuadrado. Uno de nosotros está cuadrado, no es un cuadrado. Para el GeoGebra, porque si yo le saco una foto ahí, decimos todo que es una representación de un cuadrado, ¿o no? Sí.
El GeoGebra viene a poner otra condición que es, bueno, lo tenés que poder mover sin que se desarme. Lo que me hace ruido es que rompe, sí, es un contrato nuevo. Claro, eso. Euge estaba con su cabeza instalada en una geometría estática. De todas maneras, a nosotros nos pareció interesante poder analizar el fenómeno de la geometría, porque nosotros estamos hablando, o en la mayoría de los textos, se habla de una geometría estática y de una geometría dinámica. A nosotros nos genera duda esta diferencia entre geometría estática y geometría dinámica. No lo tenemos del todo zanjado, pero Rodo, si podés volver a, Sí. a las pantallitas, y lo discutimos varias veces, no llegamos a una resolución definitiva, pero cuando, por ejemplo, Euclides, siempre tomo este ejemplo, en su primer construcción del libro 1, después de definir los axiomas, establecer todas las condiciones y las definiciones, dice, construir a partir de una recta dada un triángulo equilátero. En su demostración, la primera frase que pone es sea AB una recta, lo llamaba recta, bueno, sea AB un segmento. Y arma una construcción que es la misma que conocemos. Se traza una circunferencia con centro en uno de los extremos que pase por el otro, y se trata otra circunferencia con centro en el segundo extremo y que pase por el primero. En la intersección me queda el tercer vértice, chac, trazo el triángulo equilátero. Cuando el tipo dice sea AB un segmento, esa cuestión, sea AB un segmento, está refiriendo a una variable, y el procedimiento de construcción vale para cualquier segmento AB, aunque no lo diga. Uno puede interpretar que ese segmento AB del que parte su construcción es un segmento que no está fijo, sino que es móvil. Y entonces se puede estirar y achicar o rotar. Y no importa cuál sea el segmento, el triángulo que se obtiene mediante esa construcción siempre va a ser equilátero. Entonces, por ahí la idea del movimiento ya estaba instalada en ese mismo procedimiento de construcción, aunque no lo podemos certificar ni firmar. Por ahí usó el GeoGebra, Euclides. Sí, que lo tenía en su cabeza, seguramente. Pero más allá de los movimientos que admite la geometría en términos de traslaciones, rotaciones, homotesias, semejanzas, lo que uno quiera, que son movimientos más sistematizados. Las mismas palabras que se usan en el libro Euclides, en la enorme mayoría de los casos da cuenta de que los objetos de partida para cualquier construcción resultan ser objetos variables. Y en consecuencia, lo que propone como construcción es una construcción genérica. No es que está armando ese triángulo rectángulo, está armando cualquier triángulo a partir de un segmento dado. Y en ese sentido, ese segmento uno lo puede pensar como un segmento dibujado en GeoGebra. Hago exactamente lo mismo y no importa cuál sea el segmento. Entonces, trae otras cuestiones el GeoGebra. Y un asunto que a nosotros nos parece interesante es empezar a estudiar con mayor profundidad qué es lo que habilita el arrastre, porque en la mayoría de los casos venimos leyendo que el arrastre tiene como distintas finalidades, entre ellos corroborar si una construcción es pertinente, responde a las propiedades, pero a su vez lo que nos viene pasando, como en estos dos ejemplos, es que los docentes conocen las propiedades, intentan impregnarle al dibujo esas propiedades a partir de algunas herramientas, a veces se logra y corroboran que todas las propiedades quedaron atrapadas, y otras veces algunas quedan atrapadas y otras no. Pero sin embargo, da origen a un dibujo que cumple otras relaciones, aparte de las que queríamos que se cumplan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando
el dibujo que se obtiene soporta algunas propiedades y otras no. Está claro que cuando uno dibuja con el GeoGebra, lo que obtiene como dibujo es una familia, no es un dibujo, sino es toda una familia de dibujos. Esa familia de dibujos, si se usaron las herramientas relacionadas con las propiedades, esa familia de dibujos va a soportar el arrastre, pero muchas veces puede pasar que esa familia de dibujos incluya a otros dibujos que no son los que se querían dibujar. Y entonces se me arma una familia más grande, o que quede restringido a una familia de dibujos más chica. Y entonces el arrastre lo que pone en evidencia es la existencia de otras familias que son más grandes que la que queríamos hacer o más chicas. Y entonces estas otras familias de dibujos, ¿qué propiedades tienen? Son otros dibujos, son otras figuras que seguramente verifiquen otras propiedades. Y entonces se arma un universo de exploración y de identificación de características de bichos que no estaban previstos cuando uno iniciaba ese proceso de construcción. Para nosotros existe como una especie que le pusimos el nombre de dominio de validez del arrastre. Hasta un cierto lugar ese arrastre se banca y en otro lugar deja de ser parte de la familia que suponíamos. Bueno, ¿por qué se rompe a partir de acá y no antes? ¿Por qué hasta acá soportó el arrastre y acá ya no lo soporta más? ¿Por qué? ¿Qué relaciones caracterizan a este nuevo dibujo? Nos da la sensación que el objeto arrastre está muy vinculado o mucho más vinculado a una cabeza que nosotros tenemos más evaluatoria, ¿no? O sea, si soporta el arrastre, el dibujo está bien, si no lo soporta, el dibujo está mal. Sin embargo, meterse en el análisis de qué genera ese arrastre como familia de dibujos podría ser un espacio propicio para producir nuevas relaciones geométricas que no estaban consideradas ni siquiera cuando uno pensó en una determinada actividad que se le puede proponer a los estudiantes, ¿no? No sé si queda más o menos claro. Esto es más o menos lo que teníamos intención de compartir. Nuestro proyecto de investigación sigue dando vueltas. Seguimos machacando con producciones de los estudiantes y hacia el lugar Para la que próxima vamos, presentamos esto del dominio de validez del arrastre. Para la próxima charla presentamos. tenemos analizado el asunto del dominio de la validez del arrastre como una categoría posible en términos didácticos que nos permitió entender algunas construcciones de algunos alumnos y sorprendernos con otras que frente al movimiento lo que era un rectángulo terminó siendo dos triángulos y que se suponía que estaba todo aceitadito y en orden. Sin embargo, el arrastre generó una familia completamente distinta de la que esperábamos. Y el otro asunto que lo vemos también y que lo tenemos incluido como asunto de indagación, y que digo, lo comparto porque son cosas que a nosotros nos han hecho problematizar la enseñanza de estos bichos que llamamos figuras, y es en qué medida el movimiento o el arrastre le permite a un sujeto o lo ayuda a un sujeto a elaborar un discurso argumentativo que dé cuenta de la validez de alguna relación que está estudiando. O sea, hago una construcción bajo ciertas condiciones, con algunos elementos, obtengo el dibujo de una figura, cumple unas ciertas propiedades y quiero cerciorarme o demostrar que eso que estoy diciendo es válido. ¿En qué medida el arrastre le permite al sujeto identificar algunas relaciones que abonen a la producción de un discurso vinculado a la demostración? Que no nos queda muy en claro porque, digamos, el arrastre también está motorizado mucho por lo perceptivo, y entonces este salto que nos proponemos dar desde lo perceptivo hacia lo relacional requiere de una u otra manera un discurso argumentativo. Y ahí hay un punto en el cual el arrastre tal vez aporte información, datos, relaciones,
que permitan armar una demostración en términos genéricos. Pero bueno, por este lado va el trabajo que venimos desarrollando, por estas tres líneas: el movimiento y su entrada, el problema del arrastre como un asunto nodal y el problema de la demostración, y lo que abona a ese proceso de demostración es el proceso exploratorio que incluye el arrastre de los dibujos que se han hecho. ¿Nos queda algo más, Rodo, o más o menos estamos? No. Justo en Si el alguien chat. quiere comentar algo, si alguien quiere... Sería pasar del arrastre. No, yo lo único que quería decir, que me quedó picando, si la geometría estática es diferente a la dinámica, y me apareció una escena en el ingreso del profesorado de educación primaria de pedir que dibujen un triángulo rectángulo, y el triángulo es siempre el mismo, va para allá y queda ahí. Y si uno mueve ese triángulo, no les resulta Rectángulo. fácil reconocerlo. Y la Claro. otra que también vino a mi mente es cuando dibujamos un rombo que no está en la posición estereotipada. Me pasó en un grupo que empezaron a girar la cabeza ellos hasta encontrar el rombo, o el famoso transportador, que hacen todas cosas torcidas en vez de girar la hoja y ubicar, ¿no? Y me doy cuenta que son como permitidos, que en algunas, cuando se educan o en algunas clases, hay docentes que también tienen esa mentalidad estereotipada, y que es muy difícil en la formación inicial y continua a veces desarmar esas concepciones de las que hablaba Horacio. O sea que, si bien está el recurso del GeoGebra, esas concepciones también tienen que trabajarse. No, yo me acordé Sí. esa pose de los alumnos girando. Claro, digamos, hay una geometría que, por más de que la llamemos o no estática, se apoya en dibujos usuales, digamos. Y entonces, si siempre son los mismos modos de representar a esos objetos, al cambiar la posición de los dibujos, se le desdibuja a los alumnos de qué estamos hablando. Entonces, el movimiento trae esto, pero también es cierto que nosotros sabemos que un rombo no está definido por la posición que ocupa en la hoja, sino por las relaciones que lo caracterizan. Entonces, hay un punto en el cual lo estático también es didáctico. Claro. No es solo de una geometría. Pareciera ser, no podemos confirmar nada. Y lo dinámico, lo que vendría a poner en evidencia es la posibilidad de que, más allá de la representación, el juego con las características que definen al objeto es lo que termina de incidir en el dominio o no que yo tengo de esas relaciones. Pero bueno, es una historia de 150 años, mujer. Venimos hace 150 años y todos aprendimos así, digamos. Por eso también, que si bien hay muchas investigaciones con el GeoGebra, hay una evidencia, por lo menos en muchos lugares de Latinoamérica, de que estando los recursos y estando en las computadoras, el uso del GeoGebra no es una herramienta masiva. No hay un uso masivo del GeoGebra. Hay intentos, ensayos, pero un maestro no tiene toda la confianza como para poner en sus clases como cuestión prioritaria el uso del GeoGebra en sus clases de Y geometría. menos en geometría, ¿no? Claro. Que es muy complejo el campo de la geometría. Mariela, ¿existe la posibilidad de que hagan este tipo de seminarios en esta época de pandemia? Nosotros estos seminarios los damos en el marco de la carrera. Para la gente que es del interior del país, que no es de Cava ni de provincia de Buenos Aires, donde tenemos las sedes, en su momento la carrera era presencial, ustedes pueden entrar en la plataforma UNIPE y buscar la licenciatura virtual
que se abrirá una cohorte nueva el año que viene. Uno de esos seminarios de la licenciatura que se dicta de manera virtual para todo el país, que está en UNIPE Federal, es virtual, toda la carrera. Entonces, lo que sí es necesario que haya una articulación entre el Ministerio de Educación de la provincia y la UNIPE. Con algunas provincias ya está hecho el convenio, con otras no. Hay que comunicarse con el Ministerio de Educación de cada jurisdicción para ver el estado de situación, porque la inscripción, porque no podemos tener 5.000 alumnos, es como corte a corte delimitada para una cantidad de alumnos que se negocia con todas las provincias para que haya un desparramo más o menos equitativo de alumnos de cada jurisdicción. ¿Sí? Mónica, ¿cuántas cosas para seguir reflexionando con el uso del GeoGebra? Sí, Mónica. ¿Cómo andás, Mónica? Es verdad, sí, hay millones de cosas para seguir explorando y hay que un poquito tirarse a la pileta con todo esto y ver qué va pasando. Porque vamos acumulando experiencia, pero el recorrido es muy corto todavía en términos de la experiencia que hay de trabajo con los chicos de primaria, con los números, con las operaciones, las fracciones o la geometría de lápiz y papel. No hay mucho desarrollo de trabajo con alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo con el GeoGebra. Hay algunas experiencias un poco más ajustadas en media, que tampoco son un número enorme, pero bueno, hay que ir acumulando porque es una de las maneras que podemos encontrar para saber un poco más. Sí, la mayoría de los escritos que leímos son de Francia, ¿no? Francia, en Italia, general. en Brasil hay un grupo importante y en Colombia, pero son grupos de En estudio. Colombia, sí. Son grupos de estudio, nada garantiza de que adentro de las aulas el GeoGebra sea una herramienta usual, ¿no? De hecho, la mayoría de las experiencias que comparten distintas investigaciones refieren a escuela secundaria y no a escuela primaria. Y son muy poquitas. Hay una acá en el país que hicieron también con la gente del oeste, el noreste, noroeste, o por acá, ya ni me acuerdo en qué universidad, con maestros de primaria. Pero con alumnos de primaria, explícitamente hay bastante poca. De todas maneras, todos los alumnos tuvieron que hacer un trabajo exploratorio con sus niños en sus respectivos grados, porque es parte de las condiciones de la carrera sobre ese trabajo geométrico y desarrollar una experiencia con sus alumnos a modo de trabajo de indagación. Y también empiezan a aparecer un montón de cosas que son sumamente interesantes, a partir de preguntas que se van elaborando, qué sé yo. Me acuerdo en el primer seminario que di de geometría hace tiempo y allá lejos, una de las maestras que dijo, no sé cómo sería mi primera clase de GeoGebra en quinto grado. Y bueno, decidió hacer su primera clase de GeoGebra en quinto grado. Y bueno, fue una experiencia fenomenal porque nadie sabía nada de qué es lo que iba a pasar ahí. La primera consigna fue, abran las computadoras, buscan ahí un programa que se llama, escriban en el buscador GeoGebra y ábranlo. Así empezó la clase. Entonces, digo, hay que acumular mucha más experiencia. El trabajo con los chicos de primaria, tampoco nos queda claro cuál es el grado a partir del cual los pibes estarían en condiciones de enfrascarse en un trabajo con el GeoGebra. No sabemos nada en el primer ciclo que pasaría. Nuestra experiencia con pibes de quinto, sexto y séptimo habla de una viabilidad, de que es posible, de que es llevadero, de que los pibes manejan mucho más de lo que uno supone. Pero bueno, hay que abrir la cancha a todo eso.
Una consulta con respecto a esto que planteaba Eugenia sobre el tema de si la construcción soportaba el arrastre y bueno, esta cuestión de la geometría dinámica, lo que le generaba esa contradicción si era o estaba siendo un cuadrado. Con respecto al sentido, digamos, de que soporte el arrastre de la construcción, tiene que ver con esta cuestión de que atrapa todas las propiedades de la figura. ¿Cómo hacer para gestionar la clase, digamos, si la figura no está soportando? Y hacer otro más días. Así que estoy tranquila, tengo mis 2 días libres. Hay un audio. Hay alguien Sí. que está hablando y... Sí, ya la muteo. Ah, bien. Entonces decía, ¿cómo hacer la gestión de la clase, digamos, para que no sea algo impuesto? Perdón, ¿ahí se me escucha? Sí, dale, Sí. dale, ¿Cómo Marina. hacer la gestión de la clase para que el alumno, digamos, no sea como algo impuesto, de que esa construcción que hizo no está atrapando todas las propiedades, sino que se nos está escapando alguna cuestión que no nos asegura de que sea realmente un cuadrado y no que esté siendo un cuadrado? ¿Cómo hacer esa gestión de la clase para ir deslumbrando esas propiedades que se nos están escapando en ese dinamismo de la figura? Yo no tengo una respuesta acabada ni mucho menos, pero en principio el proceso de negociación del sentido del movimiento y del arrastre como un asunto nodal en el trabajo es un punto de anclaje. Y ahí, una vez instalada la idea del movimiento como condición de la construcción y que soporte el arrastre, porque después de estas ideas de Euge y de varias maestras del seminario, se instaló de ahí en más que las construcciones tenían que soportar el arrastre. Para nosotros las discusiones más interesantes fueron por 2 carriles. Una que tenía que ver, que fue para nosotros mucho más claro, y era aquellas construcciones que usaban propiedades que no definían al objeto. Por ejemplo, hacer la construcción de un rectángulo a partir de sus diagonales. Si yo uso las diagonales, nada en lo que yo elijo como herramienta me garantiza 4 ángulos rectos. Entonces ahí se arma un primer despiole. ¿Cómo sé que los 4 ángulos son rectos si yo tracé 2 diagonales y una circunferencia? Y después uní los 4 puntos. Claro. Ese era un lugar de las discusiones, que era intencional para nosotros para ir al lado de la argumentación. Y el otro era tratar de entender por qué un dibujo se desarma. ¿Qué cuestiones contempla ese dibujo que hace que se desarme? ¿O qué cuestiones no está contemplando? Una de las cuestiones que tal vez ha sido más o menos ardua era que muchos dibujos se desarmaban porque no se definía el punto de intersección. Y entonces el GeoGebra te obliga a definir un punto de intersección, y si vos no lo definís, ese punto de intersección, y trazás a mano algún segmento que toma ese punto y lo definís desde el segmento, como le pasó a Euge, que traza el segmento, pero el punto E no es intersección de las 2 perpendiculares, el dibujo se desarma. Y ahí hay un punto que es bien raro, ¿no? Porque la intersección es una propiedad del dibujo, de la figura, es una condición, y entonces se nos abrió como asunto clave empezar a poner en debate el procedimiento de construcción más que el resultado. Entonces, el procedimiento de construcción es lo que empieza a comandar los debates. ¿Por qué elijo tal herramienta? ¿En qué lugar me olvidé el punto de intersección? ¿En dónde consideré las perpendiculares o en dónde no? ¿Por qué tuve que medir el ángulo? Y en muchos casos también pasaba, y para dar cuenta de que era pertinente la construcción, y pasa mucho con los chicos en la escuela también, es que más allá del movimiento, si eso era un cuadrado, los pibes miden los ángulos y ver que le quedan de 90. ¿Cómo va a ser cuando O empecé yo a miden los trabajar? lados y ven que les quedan todos iguales. Y entonces hay una lógica de interpretar
la construcción y su procedimiento que sigue anclada a la medida. Entonces ahí hay todo un trabajo para hacer complejo de cómo empezar a considerar más las propiedades o las herramientas que se usaron en lugar de las medidas que me den cuenta que lo que hice es efectivamente lo que dije que quería hacer. Y No agrego algo, responde, Yayo. pero Agrego algo. sí. Una herramienta que tenemos es el uso del zoom también. Porque en la construcción de Euge, si hacíamos zoom, el punto no estaba en la recta en realidad. Entonces una herramienta... 1651. ¿Yo puedo agregar una sola acotación? Sí. Sí. En el trabajo en el aula, en el cuaderno, jamás se habla de intersección. O sea, cuando los alumnos tienen que construir una figura como un triángulo, yo no he escuchado a ningún maestro que diga que el vértice es intersección de los dos lados. Es el vértice. En realidad, Claro. hacer hincapié en que esa es el único punto de coincidencia entre esos dos segmentos es tan válido y justamente en el GeoGebra se puede ver con evidencia. Se Claro, materializa el punto de intersección El ese. GeoGebra lo exige. Hay que marcarlo. Hay que marcarlo, te lo exige, porque si no se va a deformar. Bueno, en función de la hora tenemos que ir abandonando la sala. No sé si, porque a las 5 arranca otra charla. Bueno, 1.000.000 de gracias por la presencia y sobre todo por la participación y la predisposición a intercambiar. Y bueno, quedan abiertas millones de cuestiones para seguir indagando y anímensele, métanse con eso, hace falta. Muchas gracias. Gracias por todo. Chau, chau. Gracias Chao, a gracias, todos. Ceci. Gracias por a compartir las ustedes. Bueno, experiencias. ponemos fin a la reunión entonces. Bárbaro. Que les vaya bien. Suerte. Chao, Cuídense. chao. Chau, chau.